La clase de número 9 consiste en el método de la fuerza lateral equivalente en Excel. En análisis sísmico tenemos dos modos de analizar sísmicamente. Lo que es a partir de un acelerograma o aplicando un sismo o aplicando cargas laterales a la estructura. De eso se tratará las siguientes clases. Veremos lo que es el análisis sísmico en Excel, análisis sísmico en ETABS. Esto es lo mismo que acá, simplemente en ETABS veremos cómo hacerlo. De igual manera, primero determinamos la masa sísmica en Excel, un cálculo manual, y después en ETABS. ¿Cómo nace la idea de la carga lateral equivalente? Pues nace primeramente de hacer un análisis modal espectral, lo que consiste en determinar los modos de vibrar. Una vez teniendo los modos de vibrar, se le aplica un sismo y se empieza a determinar lo que es el desplazamiento lateral, y también conocemos lo que es la aceleración de la estructura. Para poder entender esto, yo puse un ejemplo, lo cual lo diré a grandes rasgos. Tengo el siguiente estructura de dos niveles. Se conoce la masa, las masas, por lo cual tengo la matriz de masa, la matriz de rigidez. La matriz de rigidez es la primera que se calcula en dicha metodología. Se calcula con un método de Cross o método de rigidez, o también buscando coeficientes en los libros de análisis sísmico. Es posible conocerse. En esta ocasión se calculó con el método de Cross. Aquí está presentada. Se presenta lo que es la ecuación de movimiento, masa, aceleración de la estructura, matriz de rigidez lateral, desplazamiento de la estructura. Y es lo que es menos UG, dos puntos, es la aceleración del suelo, que es un acelerograma que tiene una infinidad de puntos. Tenemos lo que es la masa. Aquí abajo tenemos más desarrollado la ecuación, la matriz de masa ya presentada, la aceleración de la estructura, la rigidez lateral de la estructura y el desplazamiento lateral de la estructura. Lo que es el input, que es el acelerograma por las masas de la estructura. Se calculan lo que son los periodos de la estructura. Los omega n y periodos, y se calcula lo que es la matriz de modos. Tenemos lo que es lo que es los modos de vibrar de la estructura. Es algo muy importante de determinar en una estructura, los modos de vibrar. Se tiene un modo de vibrar. Estos valores son muy importantes. El segundo modo de vibrar, se determina lo que es la matriz de modos y se empieza a normalizar lo que es las matrices de masa, de rigidez, lo que es el referente al input, también es necesario determinar lo que es la matriz de amortiguamiento, y de igual manera también se necesita normalizar. Aquí se calcula lo que es el amortiguamiento de la estructura. Una vez teniendo todo en coordenadas modales, tenemos lo siguiente: masa, normalizado, aceleración, lo que es el amortiguamiento normalizado, velocidad,
la rigidez y un desplazamiento. Una vez teniendo estos valores, se inicia con el cálculo de un análisis de historia de tiempo. Aquí en este paso ya tenemos lo que es el input. Como pueden ver, es un método manual y es muy difícil y muy tedioso pues manejar muchos números. Así que nomás para este ejemplo se manejaron 3 puntos del acelerograma. Entonces teniendo todos los valores en lo que es en coordenadas modales, aquí está. Se inicia a calcular la participación modal de cada masa. Tenemos que lo que es una de las masas contribuye un 92.4%, el otro 7.6%. Se inicia lo que es el método de Newmark para determinar el desplazamiento, velocidad y aceleración en cada instante de tiempo, y aquí están. Esto se hace para cada nivel. Una vez teniendo lo que es el desplazamiento, la aceleración y la velocidad, se inicia a sumar. O sea, se inicia a sumar este más este para tener lo que es lo real, pues lo que sería lo ideal. Se suma este más este más este y tenemos el valor que ocupamos. Entonces voy para acá, ocupamos lo que es esta pequeña matriz. Se determina lo que es el desplazamiento del piso 1, el piso 2. Piso 1 se desplaza a 0.604, aquí está graficado. U2, aquí está graficado. Ya teniendo estos valores, ya es posible determinar más parámetros de la estructura, como es la velocidad. Velocidad y aceleración. En esta ocasión nos interesa lo que es la aceleración de la estructura. Se determinan lo que son las fuerzas internas de la estructura de cada elemento. Y llegamos a lo que es la carga estática equivalente. U1, U2. Ya teniendo los desplazamientos en cada piso, ya es posible determinar las fuerzas laterales. Tenemos lo que es la matriz de rigidez lateral, aquí está. Los desplazamientos. Multiplicamos esto por esto y nos da esto. Y esto por esto y nos da esto. Entonces estas fuerzas laterales se ponen en cada entrepiso. Se determina lo que es el cortante basal. Una vez teniendo el cortante basal, ya es posible determinar la aceleración de la estructura. La aceleración de la estructura es solo lo que es una fuerza dividido entre masa total de la estructura. Es la aplicación de la segunda ley de Newton. Tenemos lo que es la aceleración equivalente y el cortante basal es tan solo la aceleración equivalente sobre la gravedad. Yo aquí pues hice 0.75 sobre 9.81 y tengo lo que es el cortante basal 0.077. Entonces, como pueden ver, a partir de un análisis modal espectral podemos llegar a esta pequeña conclusión de que el cortante, el coeficiente sísmico es tan solo la aceleración equivalente sobre una gravedad y que estos mismos valores pueden ser llegado a partir de un análisis tiempo-historia. Entonces tenemos que a partir de un análisis modal espectral nace lo que es el método de la fuerza lateral equivalente, que es la que vamos a estar utilizando nosotros en este pequeño diplomado. Como pueden ver en esta presentación, yo les mando en grandes rasgos qué es lo que se hace para llegar a esa idea. Se presentan las cosas más importantes. Y de nuevo, teniendo las que son los desplazamientos, se conocen las fuerzas laterales. Ya teniendo las fuerzas laterales, se conoce lo que es el cortante basal,
se conoce lo que son las masas de cada entrepiso, se hace una sumatoria y se divide y se tiene lo que es la aceleración de la estructura y se divide sobre la gravedad y tenemos lo que es el coeficiente sísmico. Entonces sigue lo que es la deducción de la ecuación que tienen los reglamentos de construcción. Entonces vamos a iniciar. Entonces dijimos que se utiliza lo que es la segunda ley de Newton, donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y también sabemos que la masa es igual al peso de la estructura sobre la gravedad. Y haciendo la relación de A para H, aquí tenemos A sobre H es igual a AI, aceleración de cada piso sobre HI, su respectivo nivel. Despejando la aceleración de cada piso tenemos que HI multiplica A máxima sobre H. Aquí está. Ahora teniendo lo que vale AI, lo incorporamos a esta ecuación y tenemos esta que está aquí. El peso de la estructura sobre G sobre HI por H por A máximo. El cortante basal se calcula como esto que está aquí. B basal es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta n número de piso. Ya sabemos que las fuerzas laterales son esta que está aquí. Entonces este FI se incorpora a esta ecuación y queda de esta manera. Se reemplaza por FI, es esto, y queda de esta manera. Entonces de esta ecuación sacamos las constantes. A máxima es una constante y GH es un constante. Se sacan de la ecuación y se despeja lo que es la aceleración máxima. A máxima es igual a GH por B basal por I igual a 1 hasta n número de pisos por omega I por HI. Como ya sabemos cuánto vale la aceleración máxima, pues nomás se reemplaza aquí. Y ahora hacemos que GH y GH se vayan, porque son constantes y están arriba y abajo. Queda 1 y queda esta ecuación, que esta es la ecuación que está en los reglamentos de construcción. Más adelante la veremos. Usted por el momento la vamos a utilizar. El cortante basal es igual a B basal a la masa total de la estructura por la aceleración de la estructura. B basal es igual a omega T sobre G por la aceleración de la estructura. B basal es igual a omega T sobre aceleración de la estructura sobre G. Es lo mismo que vimos anteriormente en la pequeña presentación del problema. Y ahora el coeficiente sísmico es tan solo la aceleración de la estructura sobre la gravedad. Y entonces lo que vemos en los reglamentos es esto. B basal es igual al coeficiente sísmico sobre el peso total de la estructura dividido sobre un factor. Entonces ya supimos la deducción de las fórmulas del método de la fuerza lateral equivalente y de dónde nace. Como el curso consiste en diseñar una casa habitación o una edificación de mampostería, tenemos los siguientes valores de Q. Este valor de Q es el que divide a la ecuación. Coeficiente sísmico es igual a el B basal es igual al coeficiente sísmico sobre omega, el peso total de la estructura sobre un Q, este Q que está aquí. Entonces vamos a seguir con los ejemplos.